marco que a mí me parecen que puede, a mí y a otros, digamos, nos parece que puede ser importante para reflexionar acerca de la ciencia y la tecnología. Como dijo Oscar al principio, a veces la ciencia, la tecnología y el... Eso es de afuera. La ciencia y la tecnología y el conocimiento en general suelen verse como cosas asépticas, puras, ¿no? Neutrales, y sin embargo esto no es así. Cuando uno aplica políticas en ciencia, las políticas dependen de las ideologías. Esto es fundamental, digamos. Entonces el conocimiento en general puede ser utilizado con diferentes finalidades. Puede hacerse una política para la dependencia, una política para la independencia, una política para que todo el conocimiento o el sector científico aporte a las corporaciones multinacionales. En fin, hay distintos aspectos que demuestran que la ciencia y la tecnología y el conocimiento no son neutrales. Ahora, si uno tiene que partir de una idea predominante o fundamental en este aspecto, yo creo que el conocimiento, ciencia y tecnología y conocimiento, la idea predominante debe ser la transferencia del conocimiento a la sociedad. Esto se transfiere en forma de bienes y en forma de servicios. Si uno llega o parte de ese eje conceptual, eso lleva a un desarrollo, a una inclusión social y a una autonomía tecnológica, que es tener capacidad para resolver problemáticas propias. Es decir, que en ese marco, para mí, la ciencia y la tecnología es un instrumento fundamental para la soberanía de cualquier país. Más allá de que hoy, digamos, los rumbos políticos no favorecen este tipo de desplegar este tipo de aspectos conceptuales y estamos un poco a la defensiva, yo creo que es muy importante discutir los ejes fundamentales sobre los que deben implementarse las políticas en ciencia y técnica, porque esto puede servir no solo para la construcción futura, sino para la disputa actual. Y esto es una cuestión fundamental, porque a veces las cosas se reducen, las discusiones se reducen a anécdotas que luego son expandidas o generalizadas sin ningún tipo de consistencia mínima. Por eso yo creo que es importante también avanzar sobre, digamos, hacer un análisis, aunque sea muy sucinto, acerca de los logros alcanzados, pero sí lo que debemos tener presente siempre es la autocrítica. Si no tenemos autocrítica sobre lo que se ha hecho, directamente nos estancamos. Entonces creo que es fundamental ese punto de vista, y además que en la formulación de políticas en ciencia deben participar no solo los académicos ni los espacios políticos, pero también tienen que integrar los movimientos sociales, digamos, y otros, como para construir. Es la única forma de poder tener en alguna vez la posibilidad de construir políticas de Estado cuando atraviesa a todos los sectores. Entonces, bueno. Sí. Sí. Bueno. Ahora, ¿se escucha? No sé. Entre 2003 y 2015, claramente hubo decisiones políticas muy definidas en impulsar ciencia y tecnología. Algunos duplicaron o triplicaron los organismos de ciencia y técnica, los investigadores, los montos de el número de subsidios, montos de los subsidios. Se crearon 17 universidades nacionales, se crearon alrededor de 200.000 metros cuadrados de infraestructura y simbólicamente la creación del MinSit. Eso es claro. Ahora, esto fue toda una aparición o una resignificación repentina, lo de la ciencia en el 2003. Nadie se lo esperaba, nadie esperaba esto. Entonces,
a pesar de los logros, hubo debilidades, o hubo contradicciones, o hubo, a mi juicio, hubo errores. En fin, en ese periodo, el eje principal, un poco las políticas que dibuja en principio Néstor Kirchner, o que plantea, era un capitalismo nacional, es decir, una forma de incorporar a la burguesía a un desarrollo nacional. Eso está al principio, cuando el kirchnerismo no existía. Entonces, el eje de las políticas en ciencia y técnica, prácticamente desde octubre del 2003, ante un documento previo que luego sale en el 2015, en el 2005, el eje era la vinculación entre las empresas privadas y organismos públicos sobre proyectos diseñados o adaptados por las empresas privadas y financiadas o subsidiadas por el sector público. Eso fue ¿cuál era el objetivo? Que la inversión privada en ciencia y tecnología, que en términos gruesos es un cuarto de la inversión total en ciencia y tecnología, algunos dicen que es mucho menor, pero no voy a entrar en esa discusión por ahora. Esa inversión privada, incluso desde el 2003, pasando por el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2010, la inversión privada no se modificó, no movió el amperímetro en el periodo de mayor crecimiento económico de la historia argentina. Eso, digamos... No escucho nada. Los datos, ¿se puede repetir los datos? Si podés repetir los datos, los últimos datos. No sé qué datos he dado, Los que leíste ahí, la inversión pública y No, privada. a inversión pública y privada, más o menos el 25-27% es inversión privada de la inversión total. El resto es inversión pública. Esos valores, que algunos dicen que es menor, no se modificó hasta el 2010. Y en el Plan Argentina Innovadora 2020, que se formula en el 2012, cuando el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología había reconocido que la inversión había sido cero, digamos, se puso eso como objetivo para el año 2020, cosa que absolutamente no comparto de ninguna manera. No quiere decir que se la debe dejar de relegar, pero conclusión para mí, el sector privado no puede ser nunca el eje de las políticas nacionales en ciencia y tecnología. Hay algunas causas del fracaso, digamos, de esto de la inversión. Una es que tenemos una burguesía nacional que, a pesar de las diferencias que hizo, realmente es rentista y fugadora de capitales. Eso es muy claro. Los análisis más conservadores de capitales argentinos generados acá y que están en el exterior del Banco Mundial, se habla de 250.000 millones de dólares. Y según análisis de Jorge Gallero, pone esa cifra entre 400 y 450.000 millones de dólares. Un PBI argentino de la burguesía nacional afuera, digamos. Entonces, yo creo que no puede ser nunca el eje de una política en ciencia y técnica. Otra de las causas es la extranjerización de la economía argentina, que viene empieza en los 76 y se profundiza con Menem, digamos, y la concentración oligopólica. Otras también que se intentó una reindustrialización, pero se fue sobre bases de sustitución de importaciones con bajo contenido tecnológico. Y creo que hubo una pobre planificación industrial, digamos. Eso para mí fue muy importante. Además, dentro de los objetivos de ciencia y tecnología, está puesto en los planes, eran campos disciplinares, la nanotecnología, la biotecnología y las tecnologías informáticas y de la comunicación. A mi juicio,
un campo disciplinar o campos disciplinares no puede ser nunca eje de políticas. Son instrumentos para desarrollar políticas, pero nunca ejes, digamos. Más allá de la importancia de los campos, no estoy en contra de eso, digamos. Y una cuestión central es que no se resolvió, en Argentina hay un problema central que es la fragmentación institucional. Es decir, tenemos muy buenos organismos de ciencia y técnica, lamentablemente fragmentados, en donde muchas veces las políticas que son institucionales están en contra de la corriente de las políticas nacionales que se fijan. Eso es una cuestión central. Sin embargo, hay un instrumento que es fundamental y que viene, curiosamente, del año 94 y como ley a partir del 2001, es que las políticas en ciencia y tecnología no las debe generar el Ministerio, que solo tenía al CONICET en su jurisdicción. Los organismos de ciencia y técnica y las universidades están desparramados en 8 ministerios. Entonces, pero por ley se debería haber formado el Gabinete Científico-Tecnológico que integra todas las universidades, organismos de ciencia y técnica, que deben ser de donde se formulan las políticas en ciencia. Eso no pasó nunca y es un problema de la fragmentación actual que hay que atender. La política es una y las instituciones deben ser convergentes a las políticas fijadas y no tener muchas veces acciones inocuas en el mejor de los casos y contradictorias en otros. Obviamente hubo honrosas excepciones, el área de radarización, satélites que todos conocemos, digamos, pero eso fue generado, por ejemplo, por el Ministerio de Planificación, no en el Ministerio de Ciencia y Técnica, donde en los planes nacionales de ciencia y técnica ni siquiera se menciona los planes de radarización satelitales ni la parte de energía nuclear. Entonces, ahí está la fragmentación. Por un lado, una política de un ministerio y, digamos, por otro lado, las instituciones. Entonces, y otra cosa es que no se promovieron proyectos públicos que resuelvan necesidades nacionales o regionales, salvo las excepciones. Hay otras, por supuesto. Pero algunos ejemplos. Mal de Chagas. Conocemos increíblemente lo que se conoce hoy del mal de Chagas, trabajos por donde uno vea por todos lados de muy buen nivel. Jamás se integraron en un plan cuyo objetivo sea la erradicación o la atenuación del mal de Chagas. Es decir, tenemos un conocimiento muy bueno, de muy buena calidad, amplio y absolutamente fragmentado, sin decisiones políticas que permitan llevar a eso. Producción pública de medicamentos, vacunas, toda el área biomédica. Valores, para darles una idea, a nivel Argentina el gasto es del orden de los 6 a 7 mil millones de dólares anuales, que a los tropezones se avanzó y se pudo llegar a una red nacional de laboratorios públicos que hoy, con el directorio formado, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, fue desmantelada por este gobierno, antes que asumiera. Arsénico en aguas. Tenemos tecnologías para resolver el problema de toxicidad de arsénico, que es una toxicidad de napas geológicas, que afecta a 4 millones de personas y en la pampa húmeda. El INTI tenía por lo menos capacidades para resolver el problema de arsénico en aguas y eso jamás se implementó. Es decir, teníamos el problema, teníamos las estructuras para resolverla y no se resolvieron. Esos son problemas que hay que discutir, digamos. Semillas. Acá se debería hacer el INTA en políticas de investigación básica y tecnológica en semillas, para tener semillas públicas y no depender de Monsanto, ni de cualquier otro, o del glifosato, o de los paquetes tecnológicos. Y eso no se resuelve, o no se resolvió. En fin, problemas de deforestación que tienen que ver con la desertificación de suelo, astilleros, cuando se podría generar el astillero Río Santiago, digamos, muy poco utilizado, lamentablemente. En fin, y un aspecto central, todos esos aspectos que llevan incluso a tener autonomías tecnológicas, sustitución de importaciones o desarrollos tecnológicos, llevan a que la restricción externa, por lo menos atenuar la restricción externa, que es, según los economistas, el principal problema estructural que permite avanzar a los países, digamos, subdesarrollados, tendientes al desarrollo.
Así ejemplos como el INVAP. Para dar un ejemplo, cuando se genera un satélite, acá intervienen varias instituciones, el INVAP, la Comisión de Actividades Espaciales, Comisión de Energía Atómica, universidades nacionales, 500 pymes abastecen al INVAP. Es decir, esto provoca efecto. Cuando uno atiende a una necesidad pública, que en este caso es una necesidad estratégica, ¿no?, se producen efectos expansivos de gran amplitud de absorción de recursos formados en el país. Además, hacer un satélite significa que precisamos desde el tornillo de una pyme, pasando por las matemáticas, la computación, hasta llegar a la física teórica, con todas las ingenierías. Los impactos son, aparte de expansivos, son sistémicos. Eso que, entonces, uno puede ver que resolviendo necesidades se sustituyen importaciones, se promueven desarrollos tecnológicos, se genera soberanía y también se resuelve la fragmentación institucional actual. Por eso el eje fundamental de las políticas en ciencia y técnica, yo diría que es el desarrollo de productos públicos destinados a resolver necesidades nacionales o regionales, sean estas de carácter estratégico, social o económico, en un marco de desarrollo con inclusión social. Para terminar solamente, que no es todo, les voy a leer cortitas, 2 frases de Oscar Barsaski, 1969, Ciencia, Política y Cientificismo. Dice Barsaski: por mi parte, creo que hay un método de trabajo que prácticamente obliga a hacer ciencia autónoma razonable. Es el estudio interdisciplinario de los problemas grandes del país. Estas cuestiones, que parecen ser superficialmente de ciencia aplicada, como siempre, cuando se tratan en serio, conducen a la investigación teórica original. Impresionante. Muchas gracias. Gracias, Martín.